Buenos días, mi nombre es Daniela Rojas, soy directora CPA de Asociem USAT y el día de hoy en el módulo de cirugía vamos a estudiar enfermedad litiásica biliar, colelitiasis y coledocolitiasis. Tanto la colelitiasis como la coledocolitiasis pueden ser hallazgos asintomáticos. Sin embargo, cuando se encuentran y causan síntomas es llamada enfermedad de cálculos biliares. La colelitiasis hace referencia a la presencia de cálculos en la vesícula biliar, mientras que la coledocolitiasis, como su nombre lo dice, es la presencia de cálculos biliares dentro del colédoco, también llamado conducto biliar común. En la epidemiología es mayor en la población occidental, hispana o nativa americana. La prevalencia aumenta con la edad y es mucho más común en mujeres y tiene un componente familiar importante. En el caso del hallazgo en niños es extremadamente raro y si es que se encuentran cálculos en niños están relacionados a trastornos hemolíticos autoinmunes. Los cálculos puros son raros, son menores al 10%. Los que se encuentran en su mayoría son los cálculos mixtos, y de estos, los que tienen mayor concentración de colesterol son un 75%. Los cálculos de pigmento negro encontrados representan a un 20% y los cálculos de pigmento marrón un 5%. En cuanto a la etiología, los cálculos primarios o que se forman en la vesícula tienden a ser los cálculos de colesterol y los cálculos negros, mientras que los cálculos de las vías biliares primarios tienden a ser los cálculos marrones. Estos cálculos biliares primarios marrones están relacionados al continente asiático. En nuestro medio se pueden encontrar cálculos en la vesícula o cálculos en las vías biliares, pero estos cálculos de las vías biliares tienden a ser cálculos de la vesícula que han migrado a esta zona y se les conoce como cálculos biliares secundarios. Los cálculos de colesterol están causados por una sobresaturación de bilis con colesterol o una alteración en la motilidad de la vesícula biliar. Los cálculos negros se relacionan con trastornos hemolíticos como la anemia de células falciformes y la cirrosis, y los cálculos pardos o marrones a infecciones ya sea bacterianas o parasitarias y a una manipulación biliar previa. Dentro de los factores de riesgo se encuentra el embarazo, porque este disminuye la motilidad de la vesícula biliar y cuando la motilidad disminuye, la mucosa de la vesícula normalmente concentra la bilis. Y si la bilis no es expulsada, la misma bilis va a permanecer y va a seguir concentrándose. Al aumentar esta concentración, es mucho más fácil que la bilis precipite formando cálculos. Por otro lado, el sexo femenino tiende mayor concentración de estrógenos que el sexo masculino. Y asimismo, ciertas mujeres reciben terapia hormonal, ya sea de manera anticonceptiva o posmenopáusica, lo cual va a aumentar la concentración de estrógenos y sabemos que estos están relacionados con la formación de cálculos. La pérdida de peso rápida, como en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, es un factor de riesgo importante, ya que la restricción calórica abrupta disminuye la motilidad de la vesícula biliar, facilitando la sedimentación. Esto también sucede en personas que se someten a ayuno prolongado o personas que están internadas y tienen nutrición parenteral. La obesidad también es un factor de riesgo porque esto predispone a una mayor concentración de colesterol en la bilis que, como vamos a explicar más adelante, facilita la formación de cálculos. Asimismo, la adquisición o el consumo de fármacos como los fibratos o la ceftriaxona facilitan la formación porque estos tienen un metabolismo hepático importante. Asimismo, la ceftriaxona tiende a precipitar con el calcio en la bilis, facilitando la formación de cálculos. La fisiopatología de los cálculos de colesterol se explica mediante tres causas: una alteración en la concentración de la bilis en los agentes pronucleantes y una alteración en la motilidad de la vesícula biliar. En cuanto al equilibrio de la concentración de la bilis, si hay una supersaturación con colesterol, es decir, demasiado colesterol en la bilis, este va a saturar formando los cálculos. Y también si hay una alteración en la concentración de los otros componentes de la bilis, por ejemplo, una disminución ya sea de lecitina o de sales biliares. Esto se explica en el triángulo de la derecha. La zona que indica líquido micelar, esta zona representa la bilis que no va a sedimentar.
Como vemos, es una zona bastante delimitada y estrecha, en la cual se mantiene una concentración de colesterol baja y una concentración de sales biliares y de lecitina alta. Cuando los componentes rompen este equilibrio y la bilis se encuentra en otra zona, vemos que el triángulo indica 2 o más fases. Esto significa que la bilis está formada o separada, mejor dicho, en fases, y es más fácil que una de estas fases precipite formando cálculos. La franja rosada representa a la zona en la cual la bilis está saturada, es decir, no va a tolerar una concentración de colesterol mayor porque si no va a tender a formarse las fases y a precipitar cálculos. Entonces es importante tanto el aumento de colesterol como la disminución de sales biliares, por ejemplo, en una enfermedad hepática. Los agentes pronucleantes como las glucoproteínas e inmunoglobulinas en estados de inflamación crónica o infección van a facilitar la formación de cálculos. Y de igual manera la motilidad de la vesícula biliar, por lo que se habló previamente de la concentración de la bilis, y esto se da en personas con diabetes mellitus, con personas con vagotomía, en ayunos prolongados, en nutrición parenteral, etc. La fisiopatología de los cálculos negros asociados a hemólisis o anemias hemolíticas, hay un aumento en el procesamiento de la hemoglobina. Esta hemoglobina es degradada hasta formar bilirrubina y por lo tanto la hemólisis abundante va a contraer un aumento en la formación de bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada también llega a la bilis y precipita en ella junto al carbonato de calcio, formando los cálculos negros. Mientras que los cálculos pigmentarios marrones están asociados a infecciones bacterianas o parasitarias. El mecanismo es muy diferente, ya que bacterias como E. coli secretan glucuronidasa beta, es una enzima que digiere el ácido glucurónico de la bilirrubina conjugada. Esto genera que la concentración de bilirrubina no conjugada insoluble aumente, y esta, como sabemos que es inestable, precipita junto al carbonato de calcio. Sin embargo, estos cálculos tienen color marrón porque precipitan junto a células bacterianas muertas, detritos celulares y células inflamatorias, dándole el color característico. Asimismo, se mencionó a la cirrosis como un estado patológico que facilita la formación de cálculos negros. No exclusivamente, pero sí se encuentra relacionado. Y esto se debe a que la cirrosis de por sí compromete un estado deficiente del hígado y por lo tanto una función deficiente. De esta manera la concentración de estrógenos aumenta porque el hígado no puede metabolizarlo, lo cual facilita la formación de cálculos, y asimismo disminuye el número de hepatocitos disponible para la conjugación de la bilirrubina. Por este motivo aumenta la bilirrubina no conjugada, la cual va a precipitar en la vesícula junto al carbonato de calcio. Los pacientes normalmente que presentan cálculos son asintomáticos. Sin embargo, los que tienen síntomas o tienen enfermedad biliar pueden presentar un cólico biliar. Si es que este cólico biliar no viene acompañado de fiebre, ictericia u otros síntomas, estaríamos hablando de un simple cólico biliar, pero si lo estuviera serían las complicaciones de la enfermedad por cálculos biliares. El cólico biliar de por sí es un dolor de tipo cólico súbito, el paciente no haya ninguna posición que le calme el dolor, está localizada en el cuadrante superior derecho en su mayoría. Sin embargo, como vemos en la imagen, en la parte de arriba están los porcentajes en donde se encuentra principalmente el dolor. Podemos ver que está en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho, más específico, en el epigastrio. Y en la parte de abajo las imágenes muestran a dónde se irradia. Puede irradiarse al lado izquierdo del cuerpo o a la espalda. En un 50% está asociado al consumo de comidas o postprandial. También se presentan síntomas como náuseas y vómitos, y el cólico biliar normalmente en una persona sana va a presentar valores de laboratorio normales. ¿Por qué se da este cólico biliar? Porque hay una obstrucción de una estructura visceral, y lo que genera el dolor es la contracción de la capa muscular tratando de resolver esta obstrucción. Normalmente, cuando hablamos de un cólico biliar en una persona con
cálculos en la vesícula biliar es por obstrucción del conducto cístico. De igual manera, cuando la obstrucción es a nivel del colédoco, también el dolor se causa por la contracción de la capa muscular y estos síntomas van a depender según el grado de obstrucción. Es común observar un patrón colestásico tanto clínica como laboratorialmente mediante elevación de fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa o clínicamente por ictericia, acolia y coluria, pero una tercera parte de estos enfermos tiene resultados normales y esto se debe a que los síntomas y los resultados van a depender del grado de obstrucción. Si la bilis puede seguir fluyendo normalmente, no va a dar alteraciones. Cuando hay fiebre, ictericia, leucocitosis o defensa abdominal, se debe sospechar de las complicaciones como colecistitis o colangitis. En la colecistitis se encuentra fiebre, dolor o Murphy positivo. El Murphy debe quedar bien claro que es positivo en la colecistitis, más no en la colelitiasis. Por otro lado, la colangitis presenta la típica triada de Charcot, que cuando el paciente está grave se le añade hipotensión y alteración de estado mental conformando la pentada de Reynolds. La coledocolitiasis, como se mencionó, va a depender tanto la colestasis clínica como el dolor del grado de obstrucción. La prueba diagnóstica mejor mostrada es la ecografía, porque los cálculos tienden a ser radiolúcidos. En la imagen de abajo podemos ver una radiografía en la cual presenta cálculos en la vesícula biliar, en el conducto cístico y en el conducto biliar común, pero esto se debe a que probablemente no sean cálculos de colesterol, los cuales representan un 80%, sino sean cálculos pigmentarios que se han hallado de manera casual a través de una radiografía solicitada para otra prueba. En sí, los cálculos de colesterol son radiolúcidos, por eso la prueba usada es la ecografía. La ecografía también nos permite ver si es que hay presencia de cálculos en el colédoco a través de diversos signos, como ya el hallazgo de cálculos en la vesícula, ictericia y cólico biliar y un colédoco dilatado con mayor a 8 milímetros de diámetro. Sin embargo, para el hallazgo específico de cálculos en la vía biliar se utiliza la colangiografía de resonancia magnética, la cual proporciona detalles anatómicos excelentes y una detección más específica, incluso a partir de una dilatación mayor a 5 milímetros de diámetro. La colangiografía endoscópica también es ideal para el diagnóstico en cálculos en el colédoco. En este artículo científico podemos ver cómo la colelitiasis y la coledocolitiasis en niños y esto se relaciona con ciertos factores de riesgo. Este estudio abarca el IMC como factor de riesgo. Se emplea un grupo de casos y un grupo control y se logra comparar el IMC de estos, viendo así que el IMC es significativamente mayor en la población general y los pacientes con coledocolitiasis tienen un IMC también mayor que los pacientes con litiasis simple. Como podemos ver en los gráficos, los pacientes normales, que son los controles, tienen un IMC menor en promedio que los enfermos, resaltando la importancia de mantener un IMC dentro de los valores normales para poder así utilizarlo como un factor protector ante la formación de cálculos. Recordar que la formación de cálculos es en realidad multifactorial. Muchas gracias.